me dicen, chau, se terminó tu sueño. Tienen más de 100 síntomas. No era tanto que yo sufría por mí, sino por mis padres. Tenía náuseas, tenía sudoración, tenía taquicardias, no tenía ganas de comer absolutamente nada. Bajé de peso, me levanté sudando. Es decirle a esa persona que está sufriendo ansiedad y que le tocó escuchar este video. Bueno, shalom, bienvenidos a todo el mundo al canal de Tikkun Olam. Hoy tenemos con nosotros al rabino Gabriel Benayon. Muchas gracias por estar aquí, rabino. Isaac, gracias a ti por invitarme a tu canal. Para quien no lo conozca, el rabino Gabriel Benayon se dedica, ¿verdad?, desde hace no un año, no dos ni tres, sino décadas al tema de la ansiedad, por lo que hoy vamos a hablar de la ansiedad desde un aspecto terapéutico, ¿no? Y desde un aspecto espiritual, porque verdad que, como hemos entendido de otros vídeos, entrevistas que has tenido también con el rabino Daniel Chapán, tú mismo sufriste, ¿no?, pues los síntomas de la ansiedad. Es correcto. Hace 22 años, 23 años aproximadamente, a partir de un suceso familiar de riesgo, había aparecido un tumor en lo que pensábamos era la garganta, en definitiva la tiroides de mi hermana Sabrina, y a partir de ese momento comencé a tener pensamientos negativos, catastróficos, y después de unas semanas yo ya tenía la distorsión de la ansiedad con todos sus síntomas hasta los terribles ataques de pánico. O sea, realmente vemos que por los pensamientos, ¿no? Vemos que el efecto que tienen puede desarrollar incluso en un efecto de ansiedad, ¿no? Que es un tema que vamos a tratar después. Correcto. Siempre va a haber, cuando hay una persona que sufre ansiedad y que ya sea diagnosticada con esta distorsión, va a haber siempre una situación X, una situación que va a poner en jaque la estabilidad personal de la persona. Siempre comienza con un desafío externo que se puede dar a partir de situaciones de salud o a partir de temas económicos o familiares, y esa situación X puede provocar en la persona pensamientos negativos, catastróficos, nocivos, y luego esos pensamientos se van a transformar en emociones y las emociones se van a transformar en síntomas y en sensaciones. Pero si la persona no resuelve esa situación que puso en jaque su estabilidad personal y la persona comienza a tener pensamientos negativos, como me pasó a mí en esa instancia, y se queda por 3 semanas de esa manera, es decir, hay un ciclo de 21 días donde la energía cognitiva es negativa, y esos pensamientos van a formar lo que es en definitiva la expresión de una distorsión que se llama ansiedad o crisis de ansiedad, también ataques de pánico. Ok. De hecho, ahora me gustaría aprovechar esta definición y este análisis que acabas de hacer, a lo mejor para introducir, para los que no sepan, seguramente todo el mundo ha vivido la ansiedad, gente que la está experimentando ahora, que la experimentará o que ya la tuvo, pero mejor definir también, desde un punto de vista terapéutico, qué es la ansiedad, porque ahora hemos visto, ¿no?, que tiene que ver con los pensamientos, cómo el pensamiento va a influir a la emoción y cómo, si eso perdura en el tiempo, se puede cronificar, ¿no? Pero antes de eso, podemos a lo mejor tal vez definir lo que es la ansiedad, y me gustaría también hacer una especie de matiz de que muchas personas cuando escuchan ansiedad piensan a lo mejor es algo para el psicólogo, para el terapeuta, yo no tengo ese problema, lo tendrá el otro, pero realmente, ¿no?, como ahora vas a explicar, no es algo tan específico, sino que todo el mundo en mayor o menor medida podemos tener esto. Pero bueno, ¿qué es la ansiedad? Básicamente, como dijimos, la ansiedad es una distorsión cognitiva, emocional y conductual. Primero hay que preguntarse, la ansiedad, que es miedo al futuro, miedo a situaciones que se pueden dar y que uno piensa que no va a poder lidiar o no va a poder contrastar o no va a poder dominar. Pero la ansiedad básicamente, Isaac, es miedo. Pero es un miedo distorsionado que se instala dentro de nosotros como si fuera hasta un
hábito negativo, una adicción que se apodera de nosotros. Pero primero hay que preguntarse, ¿por qué Dios colocó el miedo dentro de la estructura humana? Y sabemos que el miedo se activa cuando tenemos que defendernos de una situación o escapar de una situación. Es lo que se llama el activar el modo de escape o lucha, de fight or flight mode, que se activa con el miedo y que nos impulsa a defendernos de una situación o a escapar de ella. Si yo tengo enfrente de mí, Dios no lo permita, un miedo realmente poderoso, en ese momento yo voy a correr más que el maratonista más galardonado de las Olimpiadas, porque se activó en mí un miedo. Estaba de frente de mí un león, yo me escapé del león activando esa ansiedad, que vamos a llamarla una ansiedad natural, una ansiedad positiva. Pero, ¿qué ocurre si el león no es real? Si el león es imaginario, si esa situación está en mi mente y yo estoy todo el tiempo activando ese modo de supervivencia que en realidad no debería ser activado, porque el miedo se activó, pero la situación no es real, sino que es imaginaria, y me quedo 5 minutos escapando dentro de mí mismo, 10 minutos, un día, una semana, 3 semanas, en esa instancia ya el cuerpo, o lo que se llama los circuitos neuronales, o la amígdala cerebral, se pone adicta a la nueva operación, al nuevo mecanismo, a la nueva dinámica que se llama ansiedad. La ansiedad se hace parte de mí, la gente no se da cuenta, pero la ansiedad en estos casos es una adicción no al azúcar, sino a los pensamientos negativos, a los pensamientos de miedo, porque el cuerpo no sabe que el miedo en realidad es imaginario. El cuerpo reacciona ante el miedo y activa todo el sistema y la dinámica de la ansiedad, que hace que después la ansiedad sea parte de nosotros mismos. Básicamente, si el miedo es real, la ansiedad sube, la ansiedad nos defiende, la ansiedad nos prepara para luchar o para huir, y lo logramos. Y en ese caso la ansiedad es maravillosa, es un poder divino. Pero cuando la ansiedad la canalizamos en forma negativa, imaginándonos lo peor, cuando realmente no hay un león real enfrente de nosotros, la ansiedad después de 3 semanas hace parte de mi ser, y ahí es lo que se cataloga o se diagnostica como un trastorno de ansiedad, un diagnóstico de distorsión de ansiedad. Wow, es increíble lo que mencionas en el sentido de que una persona se puede llegar a volver como adicto, ¿no? A la preocupación, a los nervios, o que es la ansiedad. Y por eso antes dije ese matiz de que a veces pensamos que únicamente son algunos que están en el psicólogo, que están en la terapia o en el psiquiátrico, pero no, en ese sentido, en las relaciones de pareja también se puede dar la ansiedad. Antes de un examen, en el trabajo, ¿cuándo no, no? O sea, el problema es ese. A veces, como tú mencionas, es algo positivo, en el sentido de que es una ansiedad real, entonces me lleva a sobrevivir o a actuar de una manera que pueda ser productiva, que pueda tener éxito. Pero el problema, lo que comentas, es cuando la mente tiende a hacer algo más catastrófico, más trágico de la situación, de la circunstancia real, ¿no? Como ese león que decías, pero que a veces el león es imaginario, no existe. Así que realmente es increíble que podamos darnos cuenta de este punto, de que tendemos nosotros a crear nuestros propios demonios, nuestras propias sombras, y tenemos que tener cuidado en ese punto. Pero entonces, ahora a lo mejor volviendo también a la historia personal, entiendo que lo que te llevó a especializarte en el tema de la ansiedad es tu propia vivencia, ¿no? Correcto, correcto. Esto fue muy, pero muy interesante. Yo empiezo a tener estos ataques de pánico cuando estoy en la yeshiva. La yeshiva, yo tenía 20 años. Tenía 20 años y yo esperé a que mi hermana sea operada de la tiroides, de ese tumor. Gracias a Dios todo fue un éxito, todo salió muy bien. Y después de que yo corroboré de que mi hermana estaba bien,
yo fui para la yeshiva. En la yeshiva, pero ya tenía 3 o 4 semanas. La yeshiva, perdón, te corté antes. ¿Qué es la yeshiva para los que no...? La yeshiva es básicamente la universidad rabínica donde se estudia la Torá con todos sus temas, Talmud, la Gemara, la Halajá, el Hasidut, poquito de Kabbalah quizás también por ahí, pero es un seminario rabínico, vamos a llamarlo así. Entonces yo estaba en el seminario rabínico en la yeshiva, pero ya había pasado 3 o 4 semanas donde hasta que yo no vi que mi hermana salió con éxito de la operación, yo ya había instalado esa ansiedad en mí con los pensamientos catastróficos, con los pensamientos negativos sobre un futuro desgraciado para nuestra familia. Entonces, cuando yo... Perdona que te pregunte, ¿el pensamiento era generalizado a toda la familia o era acerca de ti mismo? Es muy interesante eso porque yo, como lo cuento en mi libro, De mi ansiedad a tu felicidad, que cuento en detalle toda esta historia, había como una especie de... Tú eres psicólogo, sabes lo que es la codependencia. En mis temores más profundos, no era tanto que yo sufría por mí, en el caso de que algo salga mal en la operación, sino por mis padres. Oh. Yo tenía en la yeshiva, yo cuento que una de las expresiones cuando empieza y cuando explota la ansiedad con todos sus síntomas fue con una noche donde estoy soñando y sueño una pesadilla. Sueño que mi hermana ya no está con nosotros, pero mi hermana no aparece en el sueño. Lo que aparece en el sueño era una tristeza profunda de mi papá y de mi mamá. Y eso era un dolor punzante, un dolor muy, muy, muy profundo en mi corazón. Yo me levanto, me doy cuenta que no es la realidad, pero era un sueño muy vívido, era un sueño muy, muy real. Y digo, wow, me levanté sudando. Y digo, me voy a dormir. Me vuelvo a dormir, sueño exactamente lo mismo. Me voy a dormir de nuevo, por tercera vez, en la misma noche, sueño exactamente lo mismo. Me levanto. Para mí, yo estaba canalizando un mensaje de arriba, y para mí esto era la verdad. Fui al teléfono de la yeshiva, en el comedor, empiezo, ¿te acuerdas? A discar. No sé si tú eres más joven, pero no llegaste a ese... Pero no me acuerdo. Empiezo a discar a Montevideo, me atiende mi papá, y le digo, papá, pásame con Sabrina. Me dice, Gabriel, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Pásame con Sabrina. Mi papá no entendía nada. Sabrina, mi hermana, atiende el teléfono. Gabriel, ¿cómo estás? Yo digo, mi reina, ¿estás bien? ¿Estás bien? Me dice, sí, yo estoy bien, Baruch Hashem. Hace 3 semanas ya fue la operación, todo está mejorando, todo está súper. Cuelgo el teléfono y ahí me doy cuenta que el que no estaba bien era yo. Y de repente alguien me pregunta, porque yo estaba en una especie de conmoción emocional, me pregunta alguien en la pasada, Gaby, ¿estás bien? Y yo me pongo a llorar. No entendía de dónde surgía ese llanto. Me voy, me escapo, no quiero que nadie me vea, me voy al baño, me miro enfrente al espejo y me vuelvo a llorar. Era como una angustia. Luego, esa misma noche, conocí lo que es el primer ataque de pánico. Tenía náuseas, tenía sudoración, tenía taquicardias, no tenía ganas de comer absolutamente nada. Las comidas más apetecibles eran insulsas en mi paladar. Bajé de peso. En ese momento me encontré con el decano, el director, lo que se llama el Rosh Yeshiva. Le planteé lo que me estaba pasando y él me dijo, tienes que volver a Montevideo. Esto era en Nueva Jersey, en New Jersey, y me dice, tienes que volver a Montevideo, tienes que buscar ayuda con tu familia y con doctores. Entonces, lamentablemente sentía que mi vida ahí terminaba porque era mi sueño ser un rabino en el futuro y ahora tenía que estar solamente después de un mes, dejar
esta plataforma que me iba a ayudar a cumplir mi misión en la vida, y de repente me dicen, chao, se terminó tu sueño, tienes que volver a Montevideo. Y quizás se me pasaba por la mente, con 20 años en ese momento, ¿qué va a decir la comunidad religiosa donde yo participo? Van a decir que yo estoy loco, que yo tengo problemas mentales, porque uno en ese momento no sabe lo que es la ansiedad, no sabe sobre salud mental, y realmente lo que se siente cuando uno tiene ansiedad es realmente un infierno, es un infierno desgarrador cuando uno llega a esa instancia. Entonces, para terminar la historia, vuelvo a Montevideo, visitamos un psiquiatra, el psiquiatra me receta antidepresivos, ansiolíticos, me diagnostica que tengo ansiedad con algunos síntomas de depresión, ataques de pánico, y acá tengo una receta para empezar a tomar medicamentos. Salgo de la consulta. Sin terapia, perdón, únicamente medicamentos. Me dio medicamentos sin terapia, pero lo interesante del cuento es que salgo de allí. Mi papá, que es una persona muy, muy especial, es un personaje espiritual y una persona con una sabiduría y una visión muy interesante. Me dice, a ver, Gabriel, dame esas recetas. Oye. Le doy las recetas, hace una pelotita con las recetas, las tira como basquetbolista al primer tacho de basura antes de entrar al carro. En ese momento yo sentí mi vida, ahora sí, no va a encontrar, no voy a encontrar sanación. Esta situación, él me dice, tú no vas a tomar nada, la solución no va a venir de afuera, va a venir de adentro. Esas fueron sus palabras. Y yo sentí en el mismo momento que eso me destruía más, pero al mismo momento algo me dijo que eso va a ser así. Unos amigos de mis padres, cuando mis padres cuentan mi situación, y uno era psiquiatra, le dice, mira, ¿por qué no revisas la glándula tiroides? Cuando la tiroides no funciona bien, puede provocar ansiedad y ataques de pánico o depresión. Voy a una doctora, y la doctora, después de un ultrasonido, determina que yo tenía un mal funcionamiento de la tiroides. Y yo digo, bingo, ahora entiendo mi locura, ahora entiendo todos mis pesares, entiendo la ansiedad. Le pregunto a la doctora, ¿esto trajo mi ansiedad? La doctora dice, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Tomas una pastilla y se te va el problema de la tiroides, se te va el problema de la ansiedad. Yo dije, maravilloso. Y empecé a tomar la pastilla religiosamente todos los días. Determiné con mi DAT, con mi conciencia y me conecté a la idea de que el problema era la tiroides. Yo tomaba la pastilla todas las mañanas en forma religiosa y yo sentía dentro mío que me curaba. Ya, me voy a curar, punto. Y solamente después de un mes y medio, el 70-80% de la ansiedad se había ido. Y después de 2 meses ya estaba viajando de nuevo a Estados Unidos, sin antidepresivos, sin ansiolíticos, sin terapia. Entonces, luego se dan, no quiero hacerlo muy largo, pero se dan unos eventos muy interesantes. Y yo me quedo sin pastillas en Estados Unidos. Ya me siento tan bien que yo, un poco inmaduro, dije, no voy a tomar más porque tampoco puedo conseguir el medicamento tan fácil aquí en Estados Unidos, en Nueva York en este caso. Y ya viví mi vida sin ansiedad y sin tomar la pastilla para la tiroides. Pasan unos largos meses, me pongo de novio y en ese momento para casarme digo, no, tengo que ver cómo está la tiroides. No sea cosa que si funciona mal la tiroides me dé ataques de pánico de vuelta, y ahora casado es una situación completamente diferente. Tengo que ser un poquito responsable. Voy a verificar mi tiroides. El doctor me dice en Panamá, que era donde yo estaba en ese momento, conociendo a mi mujer, a mi señora, tu tiroides es un Ferrari. Nunca estuvo mal. Mi tiroides me dice, es un Ferrari. Yo le digo, no, doctor, no puede ser un Ferrari. Es un problema.
y le cuento toda la historia del problema que yo tenía. Y al doctor se le ocurre, en el año 2002, pedirme los exámenes de Uruguay. Y el doctor, mi mamá los manda por DHL, porque en ese momento no se podía mandar por email, y el doctor los recibe y dice, acá se equivocaron. Nunca hubo problema en la tiroides. Nunca hubo un problema en la tiroides. Acá hay una mala praxis, acá hay un mal estudio. Y yo me enojo con el doctor, le digo, ¿cómo, doctor? Había un problema en la tiroides y gracias a que yo curé la tiroides, se me curó de los ataques de pánico y la ansiedad. ¿Una pastilla? Con la pastilla. Sí. Y el doctor me dice, todo fue un placebo, fue tu mente. Cuando el doctor me hablaba así, yo, y esta es la respuesta a tu pregunta, yo estaba recibiendo para mí, por parte de Hashem, por parte del Creador, un mensaje de que yo tenía que aprender el método que yo utilicé sin querer queriendo para curar la ansiedad en forma rápida y eficaz en un mes y medio. Yo ya no tenía pensamientos catastróficos, no tenía casi síntomas, no tenía ataques de pánico. Y me dije, esto es increíble, esto es un designio divino. Aquí Hashem me está diciendo, yo te hice pasar por ese infierno, te di una solución maravillosa que tú quizás ni entendías cómo se estaba aplicando, pero en ese momento dije, mi misión en la vida, ya que voy a ser un rabino, quiero que mi carrera sea a través de encontrar ese método que yo utilicé sin darme cuenta y poder ayudar a los miembros de mi comunidad en Panamá. Y empecé a profundizar muchísimo en terapia cognitivo-conductual, empecé a estudiar todo lo que encontraba en relación a Torá, Hasidut y Kabbalah, en relación a lo que es salud mental, los pensamientos, los miedos, la ansiedad, las jaradot, que son el pánico, y buscar información, todo aunado a mi también propia experiencia, y luego de unos 3 o 4 años tenía un pequeño método, que después se fue afinando mucho más y se fue haciendo muy fuerte, y que Baruch Hashem funciona. La gente con 5 o 6 sesiones entiende cómo se activa la ansiedad, entiende cómo desactivar la ansiedad, y no sé si sabes, pero en unos meses tendremos un documental para una plataforma, la película, un documental Sí. correcto, sobre este método, porque ayudo también a mucha gente, no solamente en la comunidad judía, sino que deportistas de alto nivel en diferentes países, y soy coach de un equipo de Panamá, que es bicampeón en los últimos 2 años, y tengo muchas historias muy, muy lindas que vamos a poder presentar en ese documental, Dios mediante. HBO Max, al final. Es la primera opción, ellos aparentemente son la primera opción, pero estamos analizando también Netflix. Okay. Wow, lo que comentas me quedo con 2 cosas principales. Una, el criterio, bueno, en ese momento a lo mejor tú viste la opinión de tu decano del Rosh Yeshiva como un decreto como no trágico, ¿no? También en el medio de la ansiedad. Este es el final, no voy a poder más, no voy a poder volver. Pero creo que ahí también hay un criterio del decano bastante, terapéuticamente hablando, bastante sano, que dijo, o sea, que estaba abierto, sobre todo en aquella época, a lo que es la ayuda, conseguir ayuda de salud mental, no como algo, o sea, como una opción como contemplarlo. Y también me quedo también, sobre todo, con... Hay este concepto en psicología, lo que es la racionalización, cuando queremos justificar todo tipo de conductas que no son las mejores, autosabotajes, todo tipo de efectos, y racionalizamos, nos justificamos. No hice eso porque tenía que hacerlo. Pero también hay algo que se llama, a mí me gusta llamarlo espiritualización, es decir, cuando nos tomamos para mal mensajes divinos, pero como si fuera algo catastrófico que me va a pasar. Y sobre todo la ansiedad es algo que
que ocurre bastante, que comentabas, ¿no? Que tenías el sueño y entonces estabas pensando, bueno, si tengo este sueño, no es porque a lo mejor tengo un problema interno, un trauma, bueno, algo que tengo que saber cómo gestionar. No, es porque Dios quiere enviarme un mensaje, pero negativo en este caso. Es una profecía negativa, lo cual también creo que es importante cuando nuestras interpretaciones espirituales nos llevan a consecuencias o interpretaciones muy negativas, muy nefastas sobre nosotros, también permitirnos el cuestionamiento de decir, a lo mejor no es que Dios me está diciendo que va a pasar algo malísimo, alguna, ¿no? Una debacle, sino es un problema mío. Y luego me maravillado con el tema del placebo. Lo estaba intuyendo el tema del placebo, estaba intuyendo. Puede ser que la médica te lo hizo a propósito para ayudarte, te convenció de que era un problema cuando no lo había para que tomaras esta pastilla y sabía que eso te iba a ayudar. No sé, no creo que sea algo legal, pero te ayudó realmente. Sí, yo no creo. Yo creo que el Rofejo, el Basaru Maflila Azot, el verdadero médico, fue aquel que puso esas palabras o esa equivocación en esa doctora, pero definitivamente fue una historia maravillosa donde mi conciencia se amplió para entender el verdadero propósito de por qué yo había pasado por ese desgarrador infierno emocional y por qué mi vida había un llamado para poder proyectarme y poder ayudar desde, desde un liderazgo diferente, porque tú ves un psiquiatra o un terapeuta que tienen esa función, pero no ves normalmente un rabino que sea terapeuta o no ves un rabino abierto Que se exponga a esa vulnerabilidad. Entonces yo le digo a la gente, yo tengo ya 30 años, no nací religioso, pero tengo 30 años en este sistema que también de alguna manera provoca lo que decías antes, que a veces sea sistemático y dogmático y muy la religión mal concebida. Entonces uno quiere romper con esos paradigmas. O sea, el rabino o los líderes o el gurú son personas que enseñan desde un pedestal, enseñan desde los libros, enseñan con esa seguridad y con esa convicción y aparente perfección. Y yo dije, yo no quiero hacer eso, yo quiero enseñar desde mis sombras, yo quiero enseñar desde mi vulnerabilidad, yo quiero que la gente entienda que se puede ser realmente empático y conectar con los que sufren, porque uno también sufrió y uno sabe lo que es ese tormento, y creo que el mensaje es mucho más puro. Me acuerdo que cuando estaba sacando mi libro en Panamá hace como, creo que fue 8 años, eran 1.500 personas en la sala. Casi realmente la comunidad estaba muy atenta al libro del Rabino Benayón, y un miembro de la junta directiva se me acerca y me dice, ¿tú estás seguro que quieres contarle al mundo que tuviste ansiedad y ataques de pánico? No. Yo quedé sorprendido y entendí por qué me lo preguntaba. Un rabino no puede exponerse y presentarse con debilidades, con sombras, con miedos, con traumas. Un rabino no es humano. Sí, un rabino no es humano, o no se puede presentar como humano. Entonces yo le dije con mucha fuerza, justamente quiero presentarme de esta manera y quiero contarle al mundo entero que de mi ansiedad a tu felicidad, el propósito de la oscuridad no es más que la luz brille de una manera mucho, mucho más profunda. Realmente ese es un mensaje muy poderoso que luego lo podemos a lo mejor relacionar con la Kabbalah, ¿no? Pero que precisamente en la sombra o en la clipa, aun cuando es algo aparentemente, y lo es, negativo y maligno, pero es porque está envolviendo o acaparando, bloqueando una luz que tiene que ser revelada, que tiene que ser integrada. También en la psicología analítica junguiana hablan de integrar la sombra con un proceso de la individuación, hacer uno mismo, el self. O sea, sí o sí, el poder de la persona o la salvación o el desarrollo, llamémosle como queramos, siempre va a pasar por enfrentar, ¿no? Esos miedos, esas sombras y pasar el
ese trayecto. También ahora sí me acuerdo el mito del héroe, ¿no? De Joseph Campbell. Siempre el héroe tiene que atravesar una cueva, siempre es con un dragón o un bosque oscuro. O sea, siempre el héroe es héroe porque tiene que atravesar esa oscuridad y luego reemerger habiendo integrado pues ese aprendizaje, ese tesoro, esa luz que ha adquirido. Lo cual a lo mejor es un buen momento para, ¿qué te parece? Conectar toda esta exposición de la ansiedad. Y mencionaste Dat por ahí, Kabbalah, y que estudiaste Hasidut. ¿Cómo tú expones, cómo tú conectas lo que es la ansiedad, los efectos de ansiedad, las causas, la curación también, con la Kabbalah y la Hasidut? Bueno, un concepto pero muy interesante es la idea de que, según la Kabbalah, los poderes cognitivos, no los pensamientos, pero el motor de los pensamientos en nuestra mente se llaman, como seguramente tú has enseñado por aquí, Jochma y Binah. Jochma y Binah, normalmente traducidos como sabiduría y entendimiento, son como la inspiración que te llega, potencial pensamiento, para luego Binah. Eso era primero Jochma, y Binah es el desarrollo, la reflexión, la profundización de un pensamiento. Entonces, Jochma y Binah, que son dinámicas cognitivas que utilizamos para todo, para hacer negocios, para hacer algún proyecto, para lo positivo y para lo negativo, hay que unir Jochma y Binah. Entonces, Jochma y Binah, según la Kabbalah, tú sabes muy bien, se denominan de una manera sorpresiva o sorprendente Abba e Ima, papá y mamá. Entonces, ¿por qué los cabalistas mencionan que estos dos poderes cognitivos se llaman papá y mamá? ¿Por qué no se llaman hombre y mujer, femenino y masculino, esposo y esposa? No, papá y mamá implica hijos, implica una conexión que va a traer como resultado una progenie, una descendencia, una consecuencia, hijos. Entonces, Jochma y Binah son los dos poderes cognitivos que intiman, que se conectan. Si pasa algo negativo, un desafío externo, y mi Jochma y mi Binah se unen para pensar en forma catastrófica, en forma negativa, en forma obsesiva, por un tiempo determinado, de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, es decir, la Binah principalmente desarrolla esos conceptos negativos, luego va a haber una gestación, va a haber una creación, que esa energía de Jochma y Binah, los pensamientos negativos que intiman, van a bajar por este conducto, por este puente, por el cuello, esa energía negativa al corazón, y en el corazón van a nacer hijos, van a nacer emociones que son acorde y son consecuentes de Jochma y Binah. Papá y mamá se juntaron, pensaron negativamente durante 3 semanas, nacen las emociones, nacen los hijos. Esa gestación es miedo, angustia, estrés, depresión, culpa, pero principalmente cuando hablamos de ansiedad, miedo. Y ese miedo nace, no surge de un árbol, surge de la reflexión, de haber estado en esas 3 semanas con esos pensamientos negativos, y por eso las emociones en la Kabbalah se llaman midot, y también se llaman toldot o toladot, que es descendencia, progenie. Entonces, la midot, las emociones se llaman toldot, que significan hijos. Esos hijos son consecuencia de la interpretación cognitiva negativa, y luego, desde ese negativismo emocional, vamos a pasar a las sensaciones y a los síntomas en el cuerpo, como expresión de eso negativo que se bombea a través de la sangre desde el corazón, porque dice la Torá, que lo negativo del alma animal se encuentra en la sangre,
Y ese corazón donde nacieron las emociones negativas, producto de lo cognitivo, tiene esa sangre, vamos a llamarla contaminada. Contaminada del estrés, de la angustia, del miedo. Esa sangre es bombeada del corazón a todo el cuerpo. Esto está explicado en los primeros capítulos del Tania. Esa sangre va por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo, pero viene con la angustia, viene con el miedo, viene con el estrés y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Ahora bien, cuando la gente le pregunto, ¿cuántos síntomas o sensaciones tiene la ansiedad? La gente va a decir, bueno, 20, 30. Tienen más de 100 síntomas. La ansiedad puede imitar cualquier síntoma como dolores, como visión borrosa o doble. Eso lo piensa que se muere, claro. Sí, el pánico extremo, pensar que uno se está muriendo, que uno tiene un derrame cerebral, que uno tiene un infarto, dolor en el pecho. Podemos quedarnos en los síntomas una hora. ¿Y por qué los síntomas se dan en cualquier parte del cuerpo? ¿Por qué puede ser un síntoma en el dedo gordo del pie o en el cabello? Porque esa sangre es transportada a todo el cuerpo. Y esa sangre tiene la contaminación emocional de la ansiedad que surgió originalmente de Jochma y Binah, de la intimidad de los pensamientos negativos. Y ahora yo tengo síntomas, o tengo sensación de desmayo, o tengo otro tipo de desorientación, o tengo despersonalización o desrealización. Entonces, voy al médico ahora preocupado, voy a la emergencia, voy a la guardia pensando que me estoy muriendo o que tengo una enfermedad horrible. Y me dicen, no, señor, usted tiene estrés, usted tiene ansiedad, visite un psiquiatra, visite un doctor de salud mental. Y uno dice, no, no puede ser. Esto es algo real, esto es algo vívido, esto es mi experiencia. Y ahora, entonces, ¿qué ocurre? Ahora las preocupaciones no son las originales que provocó toda esta dinámica. Las preocupaciones ahora tienen que ver con mi salud. Entonces voy a mantener un ciclo vicioso negativo, ahora con otras preocupaciones que van a derivar en más emociones negativas y en más síntomas y sensaciones. Entonces tengo que entender de que hay que cortar el ciclo energético en un lugar, porque los estadios de la ansiedad son los pensamientos, las emociones o los síntomas y las sensaciones. Y la ansiedad se va a querer retroalimentar a través de expresarse a través de algunos de estos. ¿Dónde tengo que activar la sanación? ¿Dónde tengo que cortar específicamente el ciclo? En los pensamientos negativos. Tengo que liberar ese, como decimos en la Gemara, ese shakla betaria, ese ida y vuelta de los pensamientos negativos. Wow. Sí, realmente casa bien, como se diría, no sé, en Sudamérica, en España, es esta expresión que realmente el Jochma y Binah, ¿no? Como el Sechel, el intelecto, que luego influencia a las midot, a la emoción, luego a los actos, que por cierto, podríamos decir que Malhut entonces, que es el acto, es la realidad física, sería el síntoma, ¿no? Se origina primero todo el pensamiento, luego a las midot de Irampin, Gesed, Geurat, Tiferet, Netzachot, Yesod. Malhut ya es el síntoma real, ¿así también lo interpretas? Malhut como expresión física. Sí, porque Malhut, según la Kabbalah, son las piernas. Entonces, es el último nivel. Y cuando ya uno tiene ansiedad o mismo tiene depresión, que más o menos son diferentes energías, pero ya las piernas pierden su vitalidad, pierden esa capacidad de están paralizadas, no quiero correr, no quiero caminar, no quiero enfrentar la vida. Se debilitan. Exactamente. Wow. También lo que mencionaste interesante del corazón que se inunda con esos pensamientos, ¿no? Con esa ansiedad. Todo eso se relaciona perfectamente con la psicología, ¿no? Lo que sabemos que
la expresión física hormonal de toda esta ansiedad, todo este estrés principalmente es el cortisol. Y justo otro día estudiaba de cómo existe este concepto de intoxicación de cortisol, que es esa hormona que se segrega en momentos de ansiedad, de estrés, de preocupación real o, como bien decías antes, imaginaria. Y tiene todos estos efectos con diferentes síntomas, diferentes consecuencias nefastas para el sistema inmune, para la concentración, para el sueño, etcétera, etcétera. Pero el punto es ese, que nosotros podemos intoxicarnos a nosotros mismos con ese cortisol que a largo plazo es devastador para el cuerpo, pero viene dado por mi interpretación de la realidad, por mis pensamientos. Entonces yo me estoy autointoxicando, como tú decías, inundando mi sangre de esa ansiedad en mi corazón que lo bombea a todos lados. Es realmente apasionante. Y también con la que seguro que tú en tu método lo relacionas, la psicología cognitiva conductual, con el mapa de la Sefirot, que al fin y al cabo lo que nos cuenta la psicología hoy, pero que la Hasidut, el hasidismo, ya acabó hace miles de años, ya nos decían, es que Sof Masev Machshavat Tchila, ¿no? Que el final de la conducta, de la acción, tiene siempre su origen en el pensamiento, ya sean los actos que haga, ya sean los síntomas que tengo, tiene que ver con mis pensamientos, ¿no? En la Sefirot, el padre, la madre, luego las mitot, Jochma cita. Con el Jochma cita, sí, todo con la Jochma, luego la Binah. La Binah sería entonces la facultad de analítica, pero cuando se sobrepasa, cuando se excede, ya es la obsesión o la neurosis, ¿no? Totalmente. Dijiste cosas muy lindas, quiero recordarlas para también hacer un ping-pong de estas cosas. Primero, Complementaria. se habla clavetaria. Se habla mucho en la jerga, en el vocabulario cultural, se habla mucho de la mala sangre. Es esto, es lo que está mencionado. Científicamente está comprobado que hacerse mala sangre no es una sentencia cultural o de la calle, es realmente científicamente comprobado que existe el concepto de mala sangre que provoca hasta enfermedades, hasta ese estrés. De pequeños, mi papá nació en Marruecos y mi mamá viene de descendientes o ascendientes de Turquía. Y en Turquía hay muchas palabras en ladino. Y una de las palabras para insultar a otra persona era damkabé. Un damkabé. Okay. Damkabé. Se le decía, hey, eres un damkabé, como que estás tontito. Y una vez analizando, cuando empezamos a entrar en la religión, nos dimos cuenta que damkabé no es la palabra. La palabra es damkabed. Pesado. Sangre pesada, una persona tosca. El insulto era, eres una persona de mala sangre, una cosa así. Entonces, este concepto definitivamente es real. Por otro lado, mencionabas terapia cognitivo-conductual y Kabbalah. Yo estudié en la universidad un diplomado de terapia cognitivo-conductual en México. Y me pareció fascinante cuando descubrimos que el hidush, la novedad de que las emociones son consecuencia de los pensamientos, es un hidush, es una novedad. La novedad. Es la novedad de Aaron Beck y el Dr. Ellis, que ellos vinieron hace nada más que 80 años aproximadamente, porque Aaron Beck falleció hace unos meses con 100 años, y vinieron y dijeron, las emociones no surgen de la nada, vienen de los pensamientos. O sea, Freud todavía no había hablado de esta correlación. Y nosotros sabemos que en la Kabbalah esto se explica hace miles de años y es una sabiduría divina que no es para nosotros ninguna novedad. Entonces, la persona llega y me dice, yo tengo ataques de pánico y surgen de la nada. No. Vamos a analizar la próxima vez, dentro de ese microsegundo en el cual para ti ocurre el ataque de pánico, cuáles son tus pensamientos. Y te vas a dar cuenta que hay mucho miedo a morir, que hay muchos pensamientos muy rápidos que son alarmantes, que son catastróficos, que son supremamente negativos, y que si vamos a poder trabajarlos, a pesar de que venga el ataque de pánico, pero tu reacción o tu interpretación va a ser diferente, como te lo voy a proponer, te vas a dar cuenta que vamos a entrar en el ataque de pánico, no nos vamos a resistir, es otra novedad. No nos vamos a resistir al miedo, vamos a ser héroes de nuestra película, pero héroes de verdad. Vas a entrar, te voy a decir qué botones tocar, pero con valentía,
para que ese sea el último ataque de pánico. Wow. Realmente, continuando el tiempo, se acaba de activar ahora otro pensamiento de que, como tú dices, de que la forma que hay que tratar la ansiedad es, de alguna forma, ingresando de lleno en ella, poco a poco, sí, con exposición gradual, de mano del terapeuta, con la guía, el acompañamiento, pero en los pensamientos, saber qué se esconde detrás de este miedo, qué pensamientos, cuáles son las premisas o las creencias limitantes o irracionales. Hay que realizar la reestructuración cognitiva, pero la Kabbalah, siempre me acuerdo de que hay esta idea de que cuando queremos cuando queremos endulzar el juicio, y aquí el juicio es alguna severidad, o una situación o circunstancia que me oprime, el din como una contracción, sería esta ansiedad, ¿no? Incluso que se siente en el cuerpo como algo que me constriñe, se dice que y el shoresh está en la binah. Entonces la binah tiene que ver también precisamente con ese pensamiento analítico, ¿no? Con ese pensamiento casi obsesivo, que hay que, hay que volver allí, también tiene que ver con la teshuva, con el retorno, y de alguna forma reprogramarlo, reestructurarlos, porque hubo un fallo ahí, como tú comentabas, entre el padre y la madre en el pensamiento, que hay que volver ahí y cambiarlo. Y también algo que yo en terapia también hago es el tema de los pensamientos, sí, pero también siempre, no sé si a ti te funciona, acompañar también con actos. Porque el acto también, o sea, la emoción cómo se cambia, dice la cognitivo conductual, pero ya la Kabbalah, con el pensamiento. Pero también hay como el Orjoser, ¿no? En la Kabbalah y la luz que asciende. También si yo cambio el acto, también eso me puede ayudar a empezar a ponerme en forma a nivel emocional. No sé si te ha servido recomendar dietas, por ejemplo, ejercicio. 100%, 100%, y eso es básicamente también lo que trae hoy en día la neuroplasticidad, que es una novedad, que obviamente la Kabbalah ya lo había planteado, que lo que más, en palabras fáciles, lo que más llega a Atzmut, lo que más llega a la esencia divina, es el acto de la persona. O sea, el acto, no sé, por eso dice que es mucho más grande Teshuvah, Umaasim Tovim, Baolam Hazeh, Mikol Hayei Haolam Haba. Porque es más grande un acto práctico en este mundo que toda la vida del mundo por venir, porque en este mundo una acción te conecta a la esencia divina. Allá arriba, después de los 120 años, cuando somos almas sin cuerpos, allá es encontrar divinidad, pero no conectarse con la divinidad. La divinidad uno la puede conectar y puede conectarse con la divinidad aquí, con una acción concreta. Y eso está relacionado en neuroplasticidad con la idea de que los hábitos, más que las emociones y más que los pensamientos, son los que crean los nuevos circuitos neuronales, y lo que más afecta a la amígdala cerebral para transformar esa programación de la cual tú estabas hablando, es la acción concreta, es el hábito nuevo, esa programación que me transforma no solamente a nivel de circuitos neuronales, sino a nivel espiritual, y me hace ser otra persona y crear o co-crear divinamente otra realidad que va a ser espejo de mi nueva realidad. Entonces, en definitiva, y ahí viene el concepto de Dat. Cuando uno tiene Jochma y Binah mal utilizados, es decir, utilicé estos dos poderes cognitivos de forma negativa, voy a crear un Dat que va a ser un Dat negativo. Y por eso, cuando yo tengo ansiedad, tengo un Dat de ansiedad. Tengo una conexión con la ansiedad. Y para romper esa conexión con la ansiedad, tengo que hacer lo que se llama un Esej Adat. Tengo que remover ese cordón umbilical de la ansiedad a través de no retroalimentar más la ansiedad, y más como está relacionado con los pensamientos, también con una práctica, porque si la ansiedad me dice a mí, no salgas a hacer ejercicio porque tú no te sientes bien, yo supero la ansiedad cuando me pongo las zapatillas deportivas y empiezo a caminar. Entonces, con la acción concreta o visitando un enfermo, no, yo estoy enfermo, yo tengo ansiedad. No, vas a visitar a un enfermo tú. O en vez de querer tú hablar con alguien y contarle todo tu problema y toda tu desgracia, tú vas a escuchar a otra persona. Cuando rompes
los hábitos que pretende la ansiedad seguir retroalimentando, entonces la ansiedad deja de alimentarse y rompo esa adicción, rompo el DAT negativo, provocando un DAT positivo en otros aspectos. Wow. Estoy maravillado. El Haddad me encantó ese concepto de, bueno, que sería una distracción o sería también retirar el DAT, retirar esa conciencia, ¿no?, negativa, que realmente, y DAT también tiene que ver con eso. DAT es de la Shon Chibur, Adam y Adá, Jabá, que Adam conoció a Jabá, que se unió a ella en términos sexual, pero que es una unión íntima. O sea, realmente, y esto es muy cierto, nosotros nos unimos íntimamente con nuestros pensamientos y a veces más de la cuenta, nos vinculamos, nos sobrevinculamos, hay una codependencia emocional con los pensamientos y creo que hay que saber eso, discernir y saber elegir con qué pensamientos, así como las relaciones humanas, ¿no?, que también es algo de lo que hay que hablar. Tengo que saber de gestionar y desarrollar la habilidad de con quién quiero vincularme y con quién no, no como hoy en día, que esto es una jungla, cualquiera se vincula con cualquiera, pero con quién me aporta, quién me suma. Lo mismo con los pensamientos. Este pensamiento que tengo ahora, yo puedo de entender esta situación en el trabajo, una relación, ¿no? Mi esposa me ha dicho algo. Me puedo tomar, puedo hacer un DAT en mi mente, unirme con un pensamiento negativo que lo ha hecho contra mí, porque es malo, porque yo soy malo, porque soy inferior, todo lo que sea. O puedo elegir decir, no, hay otra interpretación, voy a unirme, ¿no?, como tú me decías, nos decías a todos, con un pensamiento, una forma divina, pero más positiva, más constructivo para nosotros. De tal forma que también me gustaría preguntarte, entonces, esto nos lleva a una pregunta, que hoy en día está muy de moda decir esto. ¿Está todo en la mente? ¿Realmente soy capaz de hacerlo todo con la mente cambiando Jochma y Binah? ¿O también hay un elemento al cual, por más que yo cambie mi mente y mis pensamientos, pues no siempre se puede hacer todo? No siempre se puede curar todo, por así decirlo. Mira, hablar de curar ya es una palabra como muy fuerte. Yo hablaría de transformar mi realidad. Yo lo que le digo a la gente es que con la ansiedad, los que hemos sufrido de ansiedad o están pasando por esta experiencia negativa, se dan cuenta el poder de los pensamientos, pero desde su perspectiva negativa. Si pudiéramos solamente llenar nuestros pensamientos de agradecimiento constante, de pensamientos positivos, en lugar de pensamientos catastróficos, en lugar de paranoias, pensamientos mágicos, pensamientos milagrosos. Si ya lo hicimos a nivel negativo, vamos a hacerlo, vamos a visualizar los mejores escenarios. Vamos a visualizar constantemente, cada vez que tenemos un momento, yo lo llamo un momento parve, un momento neutro. Me estoy bañando, estoy manejando, estoy en una situación donde mis pensamientos no están focalizados. En ese momento, agradecer, pensar los mejores escenarios, pensar y visualizar que Dios mediante nuestros canales con un lindo mensaje de luz van a tener 300, 400, 500,000 suscriptores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si ya utilizamos y sabemos que se puede utilizar nuestra mente en forma negativa, hay una imbra de Breslev que dice si piensas que puedes arruinarla y estás convencido, y Matama Amin dice, si tú estás convencido y crees que puedes dañarla, también convéncete de que puedes arreglar la situación o transformar esa oscuridad en una gran luz. Entonces, yo sí siento y lo experimento de que nuestra mente, pero no solamente nuestra mente, Isaac, a ver si estás de acuerdo conmigo, también y principalmente la conexión y la unión de mente y corazón. Hay que vibrar alto. Hay que también hacer que el corazón se despierte a ese pensamiento y experimentarlo. Hay algunos influencers, doctores, que están muy metidos en neuroplasticidad, que están analizando el tema de, ok, no utilices el futuro para catástrofes, utiliza el futuro para ver
los mejores escenarios en tu mente y trata de sentirlo en tu corazón como si fuera algo tuyo y espera los milagros. Espera que esa realidad se plasme y se manifieste. Ahora bien, esto es algo de la neuroplasticidad, esto es algo de estos influencers, doctores, o dice ya la Torá, o dijo ya, enfatizó el Tzemach Tzedek, uno de los grandes rebes en la filosofía de Chabad, dice, Trach gut wird sein, piensa bien y se hará bien. No dice piensa bien y vas a vivir mejor. Piensa bien y se va a transformar tu realidad. Vas a ser co-creador de una realidad manifiesta a través de tus pensamientos. Tus pensamientos realmente son creadores, pueden afectar cada una de las células de tu ser, pueden afectar tu realidad. Y con esa vibración vas a atraer, y la Kabbalah lo habla, y Taruta de Letata y Taruta de Leila, cuando nosotros tenemos una iniciativa, aquí abajo proyectamos una iniciativa espejo desde Hashem. Y Hashem. Exacto, entonces creo que sí, creo que tenemos muchas fuentes para entender de que existe esta realidad de manifestar desde nuestras intenciones, desde nuestra mente, desde nuestro corazón y lograr los cambios para salir de los bloqueos y proyectarnos hacia un mejor mañana. Wow, realmente empatizo con este punto sobre todo lo que dijiste del canal. Eso me hizo recordar que al principio yo le comentaba a mi esposa, bueno, hubo varias fases. Una que ni siquiera quería saber de YouTube, porque yo, ¿cómo? ¿Yo quién soy? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé nada, no sé qué. Luego, no, 100 suscriptores, me ponía metas, 300 suscriptores. Y realmente que todo está de la percepción. O sea, realmente nosotros nos limitamos, nosotros fijamos nuestras metas, nuestros logros en el momento que yo me fijo mentalmente que eso es lo que eso es lo que me merezco. O sea, toda esa es la palabra, lo que me merezco, Pero cuando tú te permites, esa es esta palabra que también me gusta mucho enfatizar, yo me doy el permiso de creer que puedo. Me merezco esto, me doy el permiso. Eso me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera de psicología. A mitad de la carrera no sé por qué yo no creía que podía ser psicólogo. Estaba en la mitad, estaba acabando, no creía. Luego hice un curso de coaching basado en el judaísmo, en el Hasidut, y me ayudó mucho realmente a desbloquear y decir, no, me doy el permiso de creer que yo puedo ayudar a las personas, que yo puedo ser terapeuta, que yo puedo luego transmitir, porque realmente es algo que a mí me apasionaba, pero había una inseguridad que no me permitía darme el permiso. Pero cuando cuando haces ese clic, cuando aprietas el interruptor, entonces de repente es un desbloqueo mental, que cuando desbloqueas ese bloqueo mental, de repente sientes como una energía que fluye. Y luego eso ya obviamente en la realidad. Así que realmente gracias por evocar ese lindo recuerdo. Bueno, creo que tenemos que empezar ahí cerrando, aunque yo de veras créeme que me quedaría aquí 2-3 horas. No sé si viste el podcast de Joe Rogan, que hace ahí unas 3 horas. En el futuro a lo mejor nos hacemos un podcast así más largo. Pero hoy en día tenemos la limitación temporal. Pero para acabar, me gustaría preguntarte, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿sí? De ansiedad, de tu historia, de la psicología cognitivo-conductual, de la Kabbalah, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te gustaría que la persona que nos está oyendo, que nos está viendo, pueda llevarse? ¿Cuál sería el mensaje principal? Sin una pequeña dosis. Bueno, el mensaje principal, me pusiste una pregunta interesantísima y quiero ser responsable con la respuesta. ¿Cuál sería el mensaje principal? Es como que interesantemente todo lo demás me fluyó muy natural porque estoy en esto hace 20 años, pero acá me pusiste una pregunta no desafiante, pero de mucha responsabilidad. Entonces, vamos a decir mensaje esencial, ¿no? Sí, lo que me surge es decirle a esa persona que está sufriendo ansiedad y que le tocó escuchar este video, que sienta que el creador se lo mandó y que sepa que por más difíciles y complicados los síntomas, se puede salir de esta situación
Y no solamente se puede salir, se puede transformar esta situación en una fuerza interior maravillosa para luego transmitir un mensaje puro a personas que lamentablemente lo puedan pasar y uno darles herramientas concretas para salir adelante. Entonces, lo que uno vivió se transforma en una luz para los demás y que esa persona entienda que él o ella no son menos por haber o por estar pasando por ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, uno dice, ¿por qué todo el mundo está bien? Todo el mundo la pasa súper bien y yo soy menos. Y yo lo que quiero decirle a la persona es todo lo contrario. Tú eres más. En realidad nadie es más que menos, nadie es más que otros, pero en este sentido tú tienes una luz mayor. Un poder. Esa energía de ansiedad, ya que estamos hablando de temas místicos, es la energía de tu alma. Esa alma quiere canalizar y alinearse con su misión. Esa alma es un alma empática, esa alma es un alma dulce, esa alma es un alma que le importan las cosas. No es un alma insensible, no es un alma indiferente, es un alma poderosa. Y cuando tú entiendas desde la psicología, desde estos canales y desde el judaísmo y la Kabbalah, todo lo que se explica sobre esa energía, te vas a dar cuenta que no eres menos, te vas a dar cuenta que tampoco eres más, pero tienes una responsabilidad mayor. Y cuando entiendas, normalmente yo lo que veo es que todas las personas que son coaches o psicólogos o healers, sanadores, con alguna técnica, con algún aspecto, son personas que sufrieron, son personas que pasaron por estas instancias y son estas instancias las que se transforman en plataformas para una luz mayor. Entonces, si tú estás escuchando y sientes que tu ansiedad te está derrumbando o te está enterrando, que sientas que en realidad te están plantando para un florecimiento espiritual mayor, y creo que ese podría ser el mensaje que se me ocurre. Y sobre lo anterior, de hacer algo de 3 horas, yo te ofrezco otra cosa. Okay. Cada tanto, y dependiendo de los mensajes que vamos viendo acá, si la gente le gustó y a ti te gustó y yo estoy encantado contigo, por supuesto, cada tanto podemos encontrarnos y hacer un encuentro de mucha inspiración basado en todo lo que es Kabbalah y psicología. Suena bien. Entonces, la gente que opina, comentad, yo por mí encantado. Y este último mensaje, me ha encantado la metáfora. La metáfora y los símbolos, sobre todo en el psicoanálisis, se trabaja mucho con la simbología. Lo que has dicho es muy poderoso de no te están enterrando, porque es un poco la sensación del que tiene la ansiedad, depende del nivel de la ansiedad, que me están enterrando, me están matando, me estoy muriendo, te están sembrando. Y de nuevo, no, hablamos de cómo cambiar el Jochma y la Binah, el pensamiento. Si tú piensas y sientes que te están sembrando, la sensación ya es otra, ¿vale? No me estoy muriendo, me están plantando temporalmente para luego renacer. Y luego también lo de que decías de que si una persona sufre, que también de alguna manera que haga algo con eso después hacia los demás, que no se quede únicamente en la sanación personal, sino también de cara a las demás personas, al resto de la humanidad, cómo va a poder ayudar, ¿no? Lo cual también me remite a la Sefirot, porque tenemos Jochma, Binah, Da'at, y luego la siguiente emoción, la siguiente Midah es Gesed. O sea, siempre hay que empezar con el Gesed. O sea, cómo esto va a Gesed, ¿no? El amor, el dar hacia los demás, esa expansión energética hacia el otro, cómo esto va a ayudar al resto de la humanidad. Y ya por último, algo que también me evocó a un paciente que tuve hace tiempo, por secreto profesional no voy a dar muchos datos, pero lo que decías de que uno puede estar realmente sentirse que es menos, que no tiene el mismo nivel de éxito profesional o intelectual, o sí, y realmente, cuando empiezas a veces me llaman casos así, digo, bueno, a lo mejor sí, luego empiezo a hablar, empiezo a dilucidar, a entender la historia de la persona, el contexto, y te encuentras una persona con una carrera académica excelente, con una circunstancia económica de sociedad alta, que realmente tiene todo ese poder, pero lo único que falla en verlo es él o ella misma, lo cual de nuevo como nos remite a
no pensar emocionalmente, ¿sí? No creernos todas las emociones que tenemos, sino también cuestionarlas. Yo creo que ese sería también, para acabar, como desde mi punto de vista, no creernos de forma instantánea las emociones que tenemos, sobre todo cuando son negativas, sino darnos el permiso de hacer una hadat, como tú mencionabas antes, una pausa, reflexionar y decir, voy a cuestionarme esto. Un momento, antes de pensar, sentir y actuar, entre el pensamiento y la emoción, vamos a cuestionar este pensamiento, hasta qué punto es real. Pero bueno, tomo tu ofrecimiento, Besat Hashem, en otro encuentro de explayarnos más, hacer otro encuentro y nada, agradecerle, Raf, realmente el tiempo que nos ha dedicado aquí a la comunidad, a todos los que nos están viendo, toda la jochma, toda la sabiduría, toda la vina y todo el dat que nos ha aportado. Realmente creo que a más de una persona le va a ayudar. A mí personalmente me ayuda, ya lo puedo decir desde ahora, y muchas gracias. Por cierto, si te quieren encontrar en redes, tu método, tu libro, ¿dónde pueden ir para que puedan... De hecho, los detalles. Vamos a poner los detalles, tú me vas a dar el enlace que creas oportuno, y aquí en el enlace de los detalles del vídeo podrán ir un enlace a todo lo que el rabino tiene para ofrecer, que es mucho, ¿no? Que tiene un libro, tiene un documental dentro de poco. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer así? Bueno, gracias por todas tus palabras, me dan mucho ánimo. Tengo 4 libros, el más famoso se llama De mi ansiedad a tu felicidad, que es la base de mi trabajo y de mi método. El método está en saludemocional.com o método Benayon con y.com. Ahí está la posibilidad de que la gente pueda adquirir el método directamente. Son 6 horas, 46 cápsulas donde me van a escuchar en unos videos muy lindos grabados y van a tener el método Benayon. Y luego escribí el libro Conectados, que es un libro de 32 historias maravillosas de rabinos de Lubavitch, de Chabad, en toda Latinoamérica, donde ahí tengo varias historias mías también personales. Es un libro para reír y para llorar y para inspirarse, todo historias reales. Y luego tenemos el libro SOS, Sufrir o Sanar, porque ya te tiro acá, esto para otro podcast. Hace 3 años me dio un COVID sin saber que era el COVID, pero aparentemente era el COVID porque era 2019, finales de 2019, me dio un virus que no se me iba. Me dieron un medicamento muy, muy complicado que no era necesario en ese momento y estuve peleando por mi vida durante 6 meses. Y el libro es la base de otra historia de sufrimiento y de sanación y de expansión. Se llama SOS, con las letras de sufrir o sanar. Entonces, hace 20 y algo de años tuve ansiedad y proyecté todo un método. Hace 3 años pasé por una situación muchísimo más grave que me trajo 30 síntomas y no podía caminar, y había bajado 30 kilos y no podía comer y tenía alergias y tenía neuropatía periférica y dolores horribles. Y estuve todo el 2020 aprendiendo, 6 meses sufriendo y 6 meses sanando y aprendiendo muchos protocolos y cosas muy increíbles que hoy utilizo también en mi método, que se expandió y ayuda a muchísima gente en ese aspecto. Ese es SOS, Sufrir o Sanar. Y el último, que salió hace 2 meses, es La pluma de mi alma, que son ensayos de conexión entre ciencia y conceptos de Torah muy, muy interesantes. No sé, las páginas de Facebook o de ¿Salud mental o ciencia en general? Ciencia en general, pero aspectos relacionados con, por ejemplo, lo que las universidades hoy hablan de cómo impacta el agradecimiento, por ejemplo, en las personas, y lo que dice la Torah sobre el tema del perdón, y diferentes aspectos, tener una misión en la vida, pero traídos desde lo que es Torah y también lo científico o los estudios universitarios más novedosos. Y vemos que todo lo que hoy plantean y exponen, ya la Torá lo había traído desde sus ensayos bíblicos o espirituales. Wow.
Pues ya habéis escuchado, tenéis Baruch Hashem, gracias a Dios, mucho de donde elegir y Rabino tiene mucho para dar. Entonces aquí en el enlace de descripción vais a tener ahí para acceder. De nuevo agradecerle a Rabino que haya estado aquí. Si os ha gustado, pues dar un like, compartir, ir al canal del Rab y Hashem, que podamos encontrarnos en otro encuentro como este y nos cuentes también cuál fue el aprendizaje de esa segunda experiencia. Gracias Isaac, gracias por esta entrevista. Me sentí muy cómodo y como te digo, que puedas tener mucho éxito en ser luz para todo el mundo, para lograr ese tikkun olam de Malhut Shakai, para que el mundo sea refinado hacia una conciencia amplia y espiritual, con bendiciones para cada uno. Amén, amén. Shalom, Ra. Shalom, shalom.